curioso cómo en ese momento también se cambiaban las ideas, también se cambiaban los números de las pestes, ¿no? O sea, los muertos por viruela está comprobado que eran 350 y el registro dijo 56. O sea que a veces el registro se aumenta manejando el pánico y manejando las medidas de salud pública, y otras veces se lo reduce manejando políticamente el éxito frente a una peste. Siempre las pestes, siempre las epidemias, fueron objeto de manejo por el poder. Incluso en asociación con otras ideas. Por ejemplo, en el Eclesiastés, 3000 años antes de Cristo, los leprosos eran aislados, eran encerrados, porque se consideraban que eran pecadores. O sea que el poder había igualado la lepra a una falta moral y condenaba a los leprosos al encierro. Imagínense lo irracional que era esto cuando la lepra es una enfermedad de una contagiosidad bajísima, bajísima. Entonces, el componente político siempre ha jugado en las epidemias a favor de aumentar, a favor de reducir, con una intencionalidad que es política y excluye la discusión científica. Es curioso que en el 1940 los muertos por peste bubónica fueron 192 sobre 228 enfermos. O sea, la letalidad de la peste bubónica era fenomenal, 192 sobre 228, digamos casi un 90%. ¿Cómo se acabó la peste bubónica? Es notable que se acabó sin vacuna. En la medida en que mejoraron los regímenes de limpieza urbana, las ratas desaparecieron y la peste bubónica desapareció sin vacuna. Hay varias enfermedades que asolaron al mundo y desaparecieron sin vacunas, elementos que es muy utilizado por aquellos que encuentran en la vacuna algún riesgo y pueden demostrar que hay enfermedades que desaparecieron sin vacunas. Por ejemplo, la peste bubónica. Por ejemplo, la escarlatina. No hubo jamás vacuna contra estas enfermedades, jamás. También es interesante que Rockefeller metía la cuchara. O sea, Rockefeller es un tipo muy particular, David Rockefeller, que es el fundador del Imperio Rockefeller, porque él tuvo mucha importancia en el nacimiento y el desarrollo de la salud pública, y lo sigue teniendo. La Fundación Rockefeller hoy es muy importante, junto con otras corporaciones económicas, en sus opiniones acerca de la salud pública. Rockefeller fue fundador de la primera escuela de salud pública y tuvo tres candidatos para dirigirla. Un candidato era de las ciencias sociales, venía de la Universidad de Harvard, que era una universidad jesuítica, y tenía un gran componente social. Lo descartó. Tuvo otro componente, otro personaje, que era de Columbia, un experto ingeniero en ciencias ambientales. Lo descartó. Y eligió un anatomopatólogo. Algunos dicen, por ejemplo, Elizabeth Fick, que es una historiadora de las escuelas de salud pública. Elizabeth Fick, que se encuentra fácilmente su artículo, se lo baja gratuitamente en internet. Fick es F-E-E. Elizabeth cuenta que a partir de ahí salió una salud pública necrofílica.
con la anatomopatología dirigiendo la Escuela de Salud Pública. Una escuela de salud pública que miraba la enfermedad y la muerte en vez de mirar la salud y la vida. Le da muchísima importancia. Y estuvo la manito de Rockefeller, no por nada vinculado a los laboratorios, no por nada vinculado a la enfermedad y a la muerte, que se trata con medios tecnológicos diferentes a las relaciones humanas que proponen las ciencias sociales y a la salud ambiental que proponía el ambientalista que él descartó. Curioso, notable. En esa misma época de Spangenberg, que pasó medio sin pena ni gloria, de acuerdo a Veronelli, o sea, no nos referimos a otra cosa que lo nacional, en esa época igual hubo algo muy importante provincial, en la provincia de Santa Fe. Se crea el primer Ministerio de Salud Pública del país, 1941. Antecedió en más de 10 años a la creación, antecedió en casi 10 años a la creación del Ministerio de Salud Pública de la Nación, con Carrillo, 1941. Le llamó Ministerio de Salud Pública y Trabajo, lo cual mostró un gran adelanto porque significaba que estaban relacionando la salud con el trabajo, cosa que forma parte de uno de los núcleos hoy de la medicina social, en la medida en que su mentora más conocida, Asa Cristina Laurel, en sus trabajos relaciona las enfermedades y el diagnóstico de muerte con el trabajo. En cambio, Jaime Bray, que es el mentor de la epidemiología crítica, relaciona no con el trabajo, sino con el ingreso, la edad de la muerte. O sea, uno moriría de acuerdo a su ingreso a una determinada edad. ¿Y moriría de qué? De acuerdo al trabajo. El cuándo lo daría el ingreso. Epidemiología crítica. Estudios de Jaime Bray. Y el de qué lo daría el trabajo. Estudios de Asa Cristina Laurel. Medicina social. Bueno, en Rosario nace este Ministerio de Salud Pública y Trabajo. Y en ese momento aparece un personaje que se llama Lasarte, de apellido con Z, Juan Lasarte, que es un anarquista de la medicina, es médico y es anarquista. Es muy reconocido y en Rosario quedó la escuela Juan Lasarte, que es una escuela que forma parte del desarrollo universitario específico de Rosario. Juan, ¿qué proponía? Juan era un caso muy especial, este ser tan particular. Su anarquismo lo llevaba a pensar que nada del Estado. Él sospechaba que el Estado era un negativo para la salud pública, un elemento negativo. Y debía ser desarrollada la salud pública por los trabajadores de la salud. Ellos eran los que tenían que hacerlo, particularmente los médicos. Así que Juan Lasarte es considerado uno de los creadores de la medicina social, o sea, una medicina con visión social macro y por el lado anarquista. Entonces él ya pensaba en la regionalización, regiones del país autosuficientes, región del sur, la Patagonia, región del centro, región de Cuyo, región del noreste, región del noroeste. Estas regiones tenían que estar reguladas por las instituciones médicas, para nada el Estado. Él consideraba que el Estado era antifederalista, que el Estado era unitario,
que el Estado era coercitivo, que el Estado era fascista, que el Estado imponía regímenes burocráticos, que el Estado creaba privilegios. O sea, se adelantó a una de las visiones del Estado moderna muchísimos años y padeció muchísimo porque en ese momento se estaba creando nada menos que el ministerio en su propia provincia de salud pública y de trabajo en la provincia de Santa Fe, siendo que él vivía en Rosario. Muy interesante estas cuestiones donde las personas conviven con regímenes que los contrarían, las tienen que soportar, tienen ideas propias contrarias, no las pueden desarrollar, pero dejan para la humanidad un legado. No va a funcionar el Estado dirigiendo la salud pública. Uno ahora puede pensar lo mismo, puede pensar lo contrario, puede pensar lo que quiera, pero tiene que reconocerse en esas personas como antecedentes de ideas que hoy se siguen manejando, a veces de forma minoritaria, pero que muestran la enorme dificultad de entender la salud pública y de crearla, cuando la salud pública nos ha conducido al hoy, que el hoy realmente muestra un deterioro en la salud pública fenomenal y que las artes lo pudo ver, 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, ¿cuántos años pasaron desde 1941 hasta acá? Pasaron 80 años, lo pudo ver. Bien, en ese momento, en ese momento, ya la capital federal tenía 3 millones de personas. Y en ese momento ya la capital federal tenía un desarrollo hospitalario capaz de atender en buena medida la provincia de Buenos Aires. O sea que este problema, donde de pronto a alguna provincia se le ocurre no atender a la vecina, esto ya tenía un origen de desigualdad federal extraordinario hace 80 años. Hace 80 años. Así que descubrir esa discusión ahora, como la descubren algunos, lleva un atraso de 80 años. Tenemos que pensar con una cabeza nueva estos problemas, porque ya existían, ya se discutían, ya estaba el germen de lo que hoy está, y tenemos que ver esta historia como una maestra que nos permite reestudiar los fenómenos actuales a la luz de la historia para no repetirnos, para no creer que descubrimos la pólvora. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Lasarte decía, si no encontramos una solución federalista basada en las instituciones de la salud y particularmente las instituciones médicas, seremos esclavos, usaba esa palabra, seremos esclavos del Estado. Miren ustedes, para pensarlo, ¿no? Qué cabecita diciendo estas cosas. Bueno, Juan Lasarte existe en Rosario, ahí se cursa, no me acuerdo el nombre exacto, pero algo parecido a la salud pública. Fue creada en el seno de la Asociación Médica de Rosario, fiel a la idea de Lasarte de que las instituciones médicas tenían que ser rectoras. La Asociación Médica de Rosario, con Carlos Bloch, crearon, Carlos Bloch
un distinguidísimo sanitarista, creador de los cuadernos médicos sociales, que todavía hoy podrían ser leídos con gran ventaja. Carlos Bloch crea el Instituto Al Azar, en el seno de la Asociación Médica de Rosario. Bueno, compañeros y compañeras, vamos, si no hay una pregunta, una opinión, vamos a charlar sobre el trabajo que es el eje de este módulo, que es la salud en Neuquén, y estábamos con las preguntas. Yo no las traje acá, no las saqué de mi archivo, pero ustedes la tienen que tener ahí a la mano. Así las ponemos. ¿Las tenés, Javier? ¿Tenés las preguntas